Bueno, la verdad que es un privilegio acompañarlos y hoy quisiera compartir con ustedes un pasaje de la palabra de Dios que está en Colosenses, en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, verso 2. Y dice el verso 2 del capítulo 2 de Colosenses: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y vuestra firmeza, la firmeza y el orden, el buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, dice el verso 6, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Y acá el verso 7 nos habla de las raíces de la iglesia, de las raíces de la vida cristiana. ¿Dónde está el secreto de la vida cristiana y de la madurez de nuestras vidas y de la madurez de una iglesia? Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Acá tenemos la oración de Pablo por la iglesia en Colosas. Y vamos a ver algunas señales en este día. No se asusten, van a ser 8, pero muy rápidamente. No se me vayan, no desaparezcan de los monitores. Vamos a llegar para la cena, quédense tranquilos. Eh, y Pablo está en esta oración, está hablando de señales que deben de distinguir a una iglesia que es fiel, que es viva, pero que está arraigada en Jesucristo y bien plantada. Y una iglesia que está arraigada en Cristo es el secreto para soportar todas las cosas que sabemos que una iglesia soporta. Las presiones, los ataques del enemigo, los problemas y los conflictos interpersonales y tantas otras cosas, doctrinas que se quieren filtrar en la iglesia, pero cuando estamos arraigados en Cristo podemos resistir. Quizás como esa parábola de los dos cimientos, esa casa que ahondó en la roca, nos dice Lucas, echó sus cimientos allí y vino el viento, la tormenta, la lluvia y no pudieron destruirlas. Y ese trabajo de cavar y profundizar en la roca nos habla justamente de las bases y de las raíces, no solo de un edificio, sino en este caso de la iglesia también, que es edificada sobre la base de la palabra de Dios. Allí no está hablando de ser tanto arraigados en Cristo, sino más de poner las bases en la obediencia y en el cumplimiento de la palabra de Dios. Ir estructurando la iglesia y fortaleciéndola a través de la enseñanza de la palabra. En primer lugar, ¿qué nos dice aquí? Yo voy a puntualizar los 8 aspectos, voy a hacer una breve mención en cada uno y se lo dejo para que ustedes puedan seguir analizándolo en sus casas y no quiero ocupar más tiempo del debido. En primer lugar, Pablo nos está diciendo que una iglesia arraigada en Cristo es una iglesia que tiene corazones valerosos. Corazones valerosos. Dice que la palabra de Dios habla de consolados allí, confortados. Y se usa esa palabra para kalein, que muchas veces se refiere a consolar y otras a exhortar. Pero siempre incluye la idea de capacitar a la iglesia y a las personas para poder tener la confianza y el coraje de resistir situaciones difíciles. Corazones valerosos, gente consolada y gente exhortada, arraigados a Cristo. Cuando nosotros queremos sentir consuelo, queremos sentir fuerzas, queremos ser fortalecidos para enfrentar situaciones difíciles como iglesia, pero también como personas que componemos la iglesia, tenemos que pensar en Cristo. Cristo es nuestro modelo, Cristo es el ejemplo. El libro de Hebreos nos dice que Él fue tentado en todo según así como cada uno de nosotros hemos sido tentados, pero aclara sin pecado.
Y gracias a esa posibilidad de que el Señor Jesucristo se hizo hombre, habitó entre nosotros, nos entiende, nos comprende, sabe cuáles son nuestros problemas, nuestras dificultades, sabe el valor de la pérdida de un ser querido, sabe el valor del desprecio, de las lágrimas, del dolor. El Señor Jesucristo nos entiende. Por eso, una iglesia arraigada en el Señor, que conoce al Señor, que tiene sus raíces echadas en el Señor, es una iglesia que tiene la posibilidad de consolar y de exhortar. No solo a los demás, sino también de exhortarse y consolarse a sí mismo. Sentimos de parte del Señor, ese Señor que está dentro nuestro, que nos dice más adelante el libro de Colosenses, que en nosotros habita el pleroma de Dios, la plenitud de Dios. Dios, el Señor Jesucristo plenamente está habitando en nosotros para que podamos ser consolados y confortados, pero también para que podamos consolar y confortar a otros. Estamos viviendo momentos difíciles, no hay duda. Hemos visto cristianos que han entrado en cuadros depresivos. Hemos visto cristianos que su fe ha tambaleado. Y qué bueno cuando pasan esas cosas pensar y llevarlos a Cristo. Aquel que es el ejemplo y la fuerza, como dice Pedro allí cuando habla de la prueba, ¿no? Vamos a ser probados por un tiempo, pero el Señor es aquel a través del cual podemos seguir sus pisadas, porque Él también sufrió y padeció, y Él comprende lo que hay en cada uno de nuestros corazones. Por eso yo te invito en este día que busques esa fuerza y esa consolación en Cristo. En segundo lugar, nos habla de una iglesia cuyos miembros están entretejidos en el amor. Allí la palabra habla unidos en amor, pero sería más adecuada esta de entretejer. O sea, como que hay una unión, una fusión de los hermanos en amor. No puede existir la iglesia de Cristo, no puede existir una congregación local si no hay amor entre los hermanos. ¿Quieren que se los repita? No puede haber un concepto de una verdadera iglesia arraigada en Cristo si no reflejamos a Cristo en el amor a mi hermano, a mi hermana. Los sistemas de gobierno eclesiástico, los programas, los proyectos son geniales, pero si no hay amor, nos pasa como aquella iglesia de Éfeso que había perdido el primer amor. Pero lo que más me duele es el texto ese de Apocalipsis que dice que el Señor está a la puerta y llama. Y si el Señor está a la puerta y llama de la iglesia, de una iglesia que pensaban que tenían todos los dones, todas las capacidades, proyectos maravillosos, es porque estaban trabajando para el Señor, pero el Señor estaba fuera de la iglesia. Estaba golpeando la puerta porque le estaba diciendo, ustedes me dejaron afuera. Me dejaron afuera de los proyectos, de los programas. Necesito entrar. Ustedes no se dan cuenta que me han dejado aparte. Y una iglesia que no tiene amor, que no está entretejida en amor, el Señor no está en la iglesia. El Señor está afuera. Cuando se muere el amor entre los hermanos, se muere la iglesia. Creo que en estos días estamos dándonos cuenta de la importancia del abrazo, ¿no? Yo no sé si vos te diste cuenta. Del abrazo, del poder estar con el hermano al lado, orar, tomar un mate, ni te digo comer un asado, que sería una maravilla, costosa maravilla, pero son las cosas que disfrutábamos antes, el congregarnos, el decir, vení hermano, vamos a orar juntos en la reunión de oración. ¿Cuántas cosas que quizás antes no le dábamos el suficiente valor, ahora estamos valorando? Gracias a Dios por estos medios. Pero pensemos en la importancia del amor. Ese abrazo, esa caricia a mi hermano, que dice más que 1000 palabras. Podría darles tantos ejemplos de la importancia de un abrazo, del amor que podemos transmitir con una caricia, con un beso. Hermanos, no quiero extenderme en esto, pero una iglesia arraigada en Cristo es una iglesia que crece en amor, de los unos para con los otros, y un amor práctico. En tercer lugar, dice que debe ser una iglesia equipada con toda clase de sabiduría. Y Pablo utiliza 3 palabras acá para sabiduría. En el versículo 2 utiliza una palabra sinesis,
que nos habla de entendimiento. Y lo podríamos llamar el conocimiento crítico o el discernimiento. Y es la habilidad de analizar una situación y decidir las medidas prácticas para tomar. O sea, la problemática, sobre todo en lo pastoral, nos plantea problemáticas constantes, las cuales no estábamos acostumbrados a enfrentarnos. Cada día es más desafiante la tarea pastoral, pero cada día es más desafiante la tarea de la hermenéutica, del análisis, del estudio de la palabra, para extraer principios que podamos aplicar en este discernimiento a situaciones concretas que nos plantea la vida y nos plantea este mundo tan complejo que nos rodea. De eso están hablando, que una iglesia madura es una iglesia con una hermenéutica sana, que se basa en la enseñanza, pero una enseñanza dinámica que se ajusta y se aplica a situaciones puntuales y concretas. Si lo sabremos los pastores, ¿cuántas veces tenemos que orar y revisar y buscar en la Biblia y en la Biblia decir cuál es el consejo de Dios? ¿Cuál es aquello, Señor, que me estás indicando que pueda aplicar para tomar tal o cual resolución? Ese es el discernimiento que nos habla aquí el apóstol. Pero también nos habla de otra palabra, sabiduría, sofía, sabiduría. Y esta palabra sabiduría es una palabra muy interesante, porque no es lo mismo que gnosis, conocimiento, que también ahí la menciona. Cuando reconocemos personas y hermanos y hermanas de sabiduría, es porque sabemos que nos va a dar un consejo adecuado para una circunstancia adecuada. Por eso, una iglesia arraigada en Cristo es una iglesia que tiene hermanos y hermanas sabios. Hermanos y hermanas que van a aconsejar, no de acuerdo a lo que ellos les parezca, sino el consejo de la palabra de Dios. Y nos dice Santiago que si a alguno le falta sabiduría, pídala a Dios, el cual da mucho más abundantemente de lo que esperamos. Esa sabiduría de la cual nos está hablando aquí el apóstol es una sabiduría que parte del profundo conocimiento de la palabra de Dios y con una vida arraigada en Dios. Este conocimiento, esta gnosis que Pedro nos va a hablar también, es la ciencia de la vida. Es el hecho de conocer al Señor, conocer su palabra en una forma experimental, de tal forma que no solo va modelando mi carácter y asemejándome a Cristo, sino que también me da la posibilidad de poder ser de bendición para otros. Qué hermoso es que de uno puedan decir, ese hermano es un hermano sabio, esa hermana es una hermana sabia. Sé que cuando tengo algún problema puedo ir a buscar un consejo que me lo va a dar. Pero un consejo no basado solo en su experiencia, sino también un consejo basado en la palabra de Dios. Avanzamos un poquito más. Entramos en un cuarto punto. Una verdadera iglesia debe ser aquella que puede resistir la enseñanza seductora. Aquí el texto dice que no nos tenemos que dejar engañar con palabras persuasivas. Y más adelante dice con filosofías huecas, con cosas que son del mundo y no son de Dios. La palabra que utiliza ahí para seductora es una palabra muy interesante, porque era un término jurídico que se empleaba para indicar el poder persuasivo del argumento del abogado que podía conseguir que el criminal se librara del castigo que merecía. Era tan astuto, tan persuasivo, que presentaba una argumentación tal que aún el criminal podía salir libre. Qué cosa curiosa, ¿no? Ahora, cuánta bendición tenemos en los medios a través de internet de poder escuchar tantos mensajes de la palabra de Dios, tantas enseñanzas, pero también cuántas cosas se están filtrando que son negativas. Cuántas cosas nos están permeando en nuestro conocimiento y en nuestra formación teológica que va dañándonos y que va llevándonos por caminos equivocados. Ahora,
tenemos que estar arraigados en la palabra de Dios. Si no tenemos esta realidad de poder conocer la palabra en profundidad, y yo los desafío a un estudio serio de la Escritura. Es maravilloso y fundamental tener un devocional diario, abrir la palabra, ver qué Dios me tiene que decir, leerla, orar, pero yo los quiero llevar a un punto más allá, porque en esto radica tu fe y tu formación, y te quiero desafiar a un estudio profundo de las Escrituras. Si tenés la posibilidad de aprender lenguas originales, el hebreo, el koiné, el griego, hacelo. Hoy hay cursos online y cursos económicos, hacelo. Acércate a la palabra, a los textos originales. Trata de dedicar tu vida al estudio de la palabra. Mirá, hay un texto, y no sé si esto tiene tanto que ver con lo que digo porque no quería extenderme, pero hay un texto que marcó mi vida. Y es un texto que lo he predicado mucho este último tiempo porque he hablado de la cuarentena de Jesús y de la cuarentena que el Señor pasó, ¿no? Y comparándola con la nuestra. Pero más allá de eso hay una frase, una palabra que el Señor cita, que dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando yo entendí lo que estaba queriendo decir el Señor allí, fue hace muchísimos años, fue un golpe muy fuerte para mi vida. Porque me di cuenta que lo que el Señor me estaba diciendo, que mi vida espiritual se edificaba y se basaba y dependía del conocimiento de la palabra de Dios, de comer la palabra de Dios. Y yo en ese momento, y más allá de mis limitaciones, le dije, Señor, si vos me estás diciendo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, yo quiero comerla y comerla toda. No quiero hacer dieta de la palabra de Dios. Quiero comerla toda. Hermanos, seamos desafiados. Sabemos que lo hemos escuchado tantas veces como hace la gente, los que cuentan dinero para que a mí me maravilla, ¿no? Veo en el banco que van pasando los billetes y se paran uno y dice, este es falso. Y no es por el conocimiento del falso, sino por el conocimiento del verdadero. Están tan acostumbrados a manipularlo que al tacto nomás se dan cuenta que es falso. Eso todos lo sabemos. Pero creo que es una buena ilustración lo que tenemos que hacer con la palabra de Dios. Si no conocemos profundamente la palabra de Dios, lamentablemente no vamos a poder tener una iglesia firme, una iglesia estructurada, una iglesia que se mantiene dinámica, viva, porque la palabra de Dios es esa savia que nutre el tronco y las ramas y da fruto. Es imposible edificar o plantar una iglesia sin raíces en la palabra de Dios. Dice que no los engañen con palabras seductoras. La verdadera iglesia es una iglesia arraigada en la verdad. Y esto implica también el conocimiento de Cristo. Podemos conocer mucho acerca de él. Y vuelvo a lo que yo les decía. He tenido contacto con teólogos que saben muchísimo de la palabra de Dios. Muchísimo de la palabra de Dios. Pero ¿sabes lo que pasa? Me he encontrado que no conocen a Dios. Es increíble, ¿no? Pero el conocer mucho acerca de no quiere decir que conozca. Puedo conocer mucho acerca de la persona del Señor Jesús, pero eso no implica que le conozca a Él. Yo te invito a que abras la Biblia, que vayas a los evangelios, con ese corazón abierto a decir, yo quiero conocer lo que está detrás de las palabras, quiero conocer el corazón de Dios, el corazón del Señor Jesucristo. Quiero conocer cómo pensaba, cómo sentía, cómo actuaba, qué lo motivaba, quiero asemejarme a Él. Y para lograr eso tengo que conocerle. No conocer acerca de Él, sino conocerlo a Él. Y si vas delante de Dios con la guía del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos ha dicho que nos va a revelar y mostrar a Cristo. Nos va a mostrar la verdad. Y yo te desafío a que puedas buscarlo. Porque es la única forma que tu vida pueda madurar, crecer y ser transformada. En quinto lugar, una verdadera iglesia debe tener disciplina militar. No se asusten, no se asusten. Disciplina militar. Hagan todo la veña, firme.
Hice el servicio militar en Comodoro Rivadavia, así que ni me digan, yo sé lo que es el frío, yo sé lo que es hacer guardia y quedarme duro con el fusil así, así de que bueno, eso es otra historia. Porque habla de dos palabras allí, dice que Pablo se gozaba viendo el buen orden y firmeza de la fe de los creyentes colosenses. Y el buen orden y firmeza son dos palabras que se usaban en el contexto militar. La palabra orden, curiosamente griego, significa taxi. No sé si era un orden amarillo y negro como son acá los taxis, pero justamente esta palabra significa hacer una fila o una formación ordenada. ¿Será porque los taxis van uno atrás de otro? No sé, no me pregunten. Pero es una formación ordenada, es un orden, es llevar una iglesia con orden, una iglesia que está en fila, una iglesia con una formación ordenada. Y esto nos habla profundamente de la comunión y del orden en la iglesia. La iglesia se caracteriza por el orden, no por el caos, no por el desorden. Y ese orden parte desde las autoridades hasta abajo. Por eso tenemos que ser obedientes, como en el servicio militar, como en el ámbito marcial. Tenemos que ser obedientes. Dios ha instituido un orden en la iglesia que debe ser respetado y debemos respetar a nuestros ancianos, a nuestras autoridades, porque esa autoridad ha sido delegada por Dios. No porque sean mejores que nosotros, sino porque Dios los ha puesto ahí. Y quizás no estés de acuerdo con alguna de las decisiones, quizás no las compartas, tenés toda la posibilidad para acercarte al anciano, decirte, hermano, no hablar por atrás o hablar con otros, ir directamente, decir, hermano, ¿por qué se tomó esta decisión? ¿Por qué se está haciendo eso? Y puede ser que te dé la razón y te convenza, o puede ser que no. Pero el Señor te dice que tenés que ponerte en fila, tenés que estar ordenado, tenés que guardar el orden en en la iglesia de Jesucristo. Y es muy importante el orden porque el orden nos habla de comunión. La comunión en el cuerpo de Cristo es fundamental. Ahora yo te pregunto, vos dentro del cuerpo de Cristo, ¿para qué lado marchás? ¿Seguís la fila o querés rebelarte y andar a hacer tu camino? Porque mira, es maravilloso cuando vemos una iglesia que habla un mismo lenguaje, que siente una misma cosa, que se maneja con una verticalidad en cuanto a la misión y a la visión que baja desde las autoridades y nos encolumnamos detrás de ella. Si querés algún día tener autoridad, tenés que aprender a someterte a la autoridad. Si querés ser el primero, tenés que aprender a ser el postrero. Así es la ley del reino de Dios. Y es importante el orden en la iglesia y la comunión. Tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, de no ser nosotros los elementos que rompamos filas. Que seamos nosotros los elementos que rompamos la comunión. Porque el enemigo lo que busca y la herramienta que con más éxito utiliza dentro de las iglesias no es las diferencias teológicas. No es el engaño a veces con argumentos persuasivos como dije, sino los problemas entre hermanos. Utiliza tu carnalidad, utiliza tu inmadurez, utiliza hermanos que empiezan peleando y terminan dividiendo congregaciones. Utiliza la raíz de amargura. Por eso, hermano, el apóstol, el Señor, te dice mantener la unidad. A cualquier precio, mantener la unidad. El Señor Jesucristo en esa oración casi testamental a su Padre en Juan 17 antes de morir, todos sabemos lo que dijo. Señor, que sean uno, como vos y yo somos uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. No podemos crecer como iglesia, no podemos expandirnos como iglesia, no podemos bendecir como iglesia si no estamos unidos. Esa frase tan conocida, la iglesia unida jamás será vencida, pero es una gran realidad. El enemigo quiere sembrar la desunión. Nosotros tenemos que ser agentes de unión a todo costo, a todo costo, y el Señor te va a bendecir. La segunda palabra no habla de orden, sino de firmeza, y esta palabra firmeza
nos habla justamente de fuerte o fortificación. Y esto está también relacionado a la unidad, porque cuando estamos unidos, la iglesia es impenetrable, el enemigo no le puede entrar por ningún lado, formamos una fortaleza. Quizás Pablo tenga la idea que tenía cuando habló de la armadura del cristiano, de esa formación tortuga, se llamaba, que tenían los ejércitos imperiales, los ejércitos romanos, en los cuales, no sé si sabéis, cada escudo tenía como una traba que sobresalía, la cual trababa con el escudo del otro y formaban una formación que se llamaba tortuga, que lo hacía inexpugnable. Podían tirarle dardos, podían tirarle jabalinas, lanzas, y no penetraban. ¿Por qué? ¿Dónde estaba el éxito? En que un escudo de cada soldado estaba perfectamente ligado al del otro. Y eso es comunión en la iglesia. Si estamos unidos, hermanos, vamos a formar esta firmeza en la fe. Estar firmes, estar fuertes, fortificados, ser un grupo impenetrable por doctrinas extrañas, por ataques del enemigo, por deseos de rotura de comunión. Vamos a mantenernos firmes en él. Vamos a soportar cualquier carga del enemigo, porque yo y mi hermano estamos unidos, juntos, y no vamos a poder ser vencidos por nada ni por nadie. Porque allí, dice el salmista, Dios derrama bendición y vida eterna. Avanzamos un poquito más. Y en sexto lugar, dice que tenemos que estar arraigados y edificados en Él. La verdadera iglesia que crece, que se multiplica, que está firme, como un árbol plantado junto a esas corrientes de agua que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará, tiene que estar edificado sobre un fundamento firme. Y así como el árbol tiene las raíces bien profundas en el suelo del que recibe su sustento, su alimentación y esa savia que recorre y da vida a todo el árbol porque es un ser vivo, así es la iglesia de Jesucristo. Nuestras raíces deben estar echadas en las personas, en la persona del Señor, porque de ahí, de su palabra y conociéndolo a Él y su voluntad, recibimos esa fuente de vida que se manifiesta a través del Espíritu Santo, arraigados y cimentados en Él. En séptimo lugar, la verdadera iglesia se mantiene firme en la fe que ha recibido, firme en la fe que ha recibido. Alababa a los colosenses porque se mantenían firmes en la fe. ¿Producto de qué? De lo que mencionó antes, porque estaban arraigados en Cristo. Y qué importante pensar en qué iglesia le voy a dejar a mis hijos, qué iglesia le voy a dejar a mis nietos. Y eso depende de vos y depende de mí. Depende de cada uno de nosotros, de nuestra vida arraigada en Cristo, de nuestro conocimiento de la Escritura, de nuestro amor por los hermanos, pero también de esa firmeza en la fe. Y una firmeza en la fe que, para que entiendas qué es la fe no está basada en nuestros sentimientos, en nuestras presunciones, en nuestras perspectivas. No, la fe bíblica está basada en la palabra y las promesas de Dios. Yo tengo fe y esperanza no en lo que a mí me parece, o en lo que yo pienso, o en lo que supongo, ni aún en lo que siento. Mi fe está basada en la palabra de Dios. Y cuando mi fe está basada en la palabra de Dios, yo me muevo y camino de acuerdo a lo que la palabra de Dios me indica. Si la palabra no me indica moverme, no me muevo. Por eso es importante conocerla, vivirla, predicarla, pero también hacer nuestro el alimento de cada día para saber cómo conducirnos de esa sabiduría que nos viene hablando el apóstol acá en 2 Corintios, en Colosenses. Ese conocimiento experimental, ese discernimiento para poder vivir una vida
de fe. Pablo sabía que la fe era la clave. Una fe arraigada en Cristo, edificado sobre Él, pero una fe con un profundo conocimiento de la palabra de Dios. Tu fe, mi fe, está basada en la palabra de Dios. Y es maravilloso también, vuelvo al pasaje que cité, porque cuando habla en la cuarentena el Señor Jesucristo de no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, está haciendo una referencia a Deuteronomio capítulo 8, cuando el Señor le dice eso a Moisés para que se lo diga al pueblo. Y en definitiva, el pueblo estaba rebelado contra Dios y Dios le manda a decir por Moisés, escúcheme, ¿ya se olvidaron ustedes en esta cuarentena en el desierto de que yo permití que sus calzados no se estropeen, que sus pies no se hinchen, que su ropa no se desgaste? No les di agua, no les di maná. ¿Qué les faltó? Nada. Entonces lo que estaba diciéndole el Señor, tienen que aprender a confiar en la palabra de Dios, porque esa es la vida. No solo de pan vivirá el hombre, ellos se estaban preocupando y aún querían volver a Egipto. Y el Señor le dijo, ustedes tienen que tener fe y confianza en mi palabra, porque yo nunca les falté. Nunca se le hincharon los pies, las necesidades físicas, su físico. Nunca tuvieron problema con el vestido, con el calzado, las necesidades materiales. Nunca le faltó el agua, nunca le faltó la comida, las necesidades que a veces nos preocupan tanto. Una iglesia firme en la fe. Una iglesia que transmite esa fe a sus miembros, pero una fe basada en la palabra de Dios. Debemos de enseñar la Biblia y debemos enseñar a la gente a caminar de acuerdo a la enseñanza de la palabra de Dios. Y por último, dice que la señal distintiva de una verdadera iglesia arraigada en Cristo es una iglesia con una gratitud desbordante, que desborda en gratitud. Dice allí el texto que leímos, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido que enseñados, abundando en acciones de gracia. Abre el corazón y las ventanas cuando empieza la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre